Ok. Bueno, iniciamos. Ahí disculpen las fallas técnicas a veces de este equipo. Empezamos a grabar desde ahora. eh, y desearles una muy feliz tarde. Vamos a estar hablando un poquito sobre un tema que ha quedado pendiente, emprendimientos y encadenamientos. Y quise incluir esto en el programa como parte de esa red, ¿verdad?, de aliados y esa interconexión que hay también entre actores sociales y cómo se fomenta la participación, especialmente en lo que son comunidades. Y voy a finalizar también con un tema ahí importante de lo que es el tema de permacultura em, y economía circular un poquito y economía local. Estos son temas que por sí solos son de cursos completos, pero son temas que a nosotros como profesionales en salud ambiental, ¿verdad? No podemos obviar, ¿verdad? Tenemos que saber algo de esto y para los que quieran en algún momento especializarse o profundizar en varios temas como economía circular o permacultura, es muy interesante. Eh, y por supuesto, ahora en el tema de pandemia, pues es sumamente importante y ha tomado mucha fuerza el tema de emprendimientos, ¿verdad? Cómo generar eh, recursos, ¿verdad? De situaciones difíciles cuando estábamos en una zona de confort o con cierta estabilidad y de un momento a otro, pues ya no, ¿verdad? Entonces, esa capacidad que indica, eh, ¿verdad? Que una persona puede realizar un esfuerzo adicional a lo que está acostumbrado a generar para experimentar o hacer cambios importantes en su estilo de vida, en su ritmo de vida, ¿verdad? Y abrir nuevas brechas o nuevos caminos, establecer nuevos proyectos, una nueva empresa, un nuevo trabajo, etcétera. No sé si ustedes han conocido emprendedores o en sus familias hay emprendedores. Creo que me habían comentado en algún momento, ¿verdad? Que sí. Aquí la que es emprendedora es Raquel, que tiene una empresa toda chiva. Ah, bueno, y Stephanie, que también vende, creo que unos batidos. Ah, sí, exacto, exacto, exacto. Bueno, pues ellas sabrán exactamente todo este rollo de saber emprender. Eh, y por supuesto, es un desafío importante para cualquier persona, ¿verdad? Emprender con un negocio, porque tras de que es difícil en un sistema cargado por el tema de burocracia, la actitud de la persona, pues tiene que ser lo más positiva posible, ¿verdad? Para no echar para atrás y enfrentar toda esta serie de retos y dificultades que establece el tema de emprendedurismo en nuestro país o en cualquier lugar del mundo. Mm, eh, por supuesto, o sea, las universidades pues nos dan herramientas importantes para acoplarnos a un entorno laboral, ¿verdad? En una empresa, una organización, etcétera, privado, o pública, pero está otro universo que es el tema de, bueno, como profesional, emprender por uno mismo y generar su propia empresa o su propio proyecto, ¿verdad? Que eso es importante. No hace, no hace mucho, estaba leyendo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y es muy interesante porque establece ahí las formas de pensar de gente emprendedora y la forma de pensar de alguien que está adaptado a ser parte de la fuerza laboral. Y algo que me llamó mucho la atención es que los sistemas educativos pues están estructurados para formar trabajadores y no líderes en ese sentido.
No obstante, ahora la dinámica económica, la dinámica de información, de redes sociales, etcétera, ha permitido que mucha gente pues logre poner sus proyectos en marcha. No sé si estarán de acuerdo conmigo en esa percepción, pero pues también hay una opción muy importante en no solamente en trabajar para alguien, sino trabajar para uno mismo, que no es fácil, ¿verdad? Porque tiene también toda una serie de dificultades. Esta imagen que me gusta mostrárselas, ¿verdad? Porque no solamente aplica en el tema de emprendedores, sino en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Como en ciertos momentos de nuestra vida, pues nos sentimos bien en esa zona de confort, ¿verdad? Y luego, pues necesitamos, a veces hay una necesidad o una exigencia de factores externos para salir, establecerse en una zona de aprendizaje, ¿verdad? Con todas sus dificultades, sentir miedo, pánico, etcétera, y aprender de eso, estar en la famosa zona mágica, ya sea en una carrera, ya sea en un nuevo curso, ya sea en un nuevo trabajo, en una nueva relación, etcétera. Siempre es bueno salir de esa zona de confort. Y muchas veces, tal vez en las compañeras que tienen esta experiencia de emprendimiento, eh, pueden comentarnos esto. Los emprendimientos a veces surgen desde la parte familiar, ¿verdad? Por ayuda de familiares, para lograr satisfacer ciertas necesidades básicas, mejorar las condiciones de vida en el hogar, o básicamente porque es la única opción frente a una crisis económica como la que estamos viviendo actualmente por el tema de COVID. Eh, el gobierno ayer indicaba, bueno, que la tasa de desempleo ha bajado y creo que ahora está como de 20% a 17%. Pues es bueno, pero aún así es una tasa de desempleo bastante alta, ¿verdad? Para nuestro país y para la región. Entonces, pues una forma de generar más estabilidad es hacer nuevas opciones de ingresos. ¿Qué caracteriza a una persona emprendedora? Eh, y no sé qué piensan ustedes aquí. Básicamente, pues esto es algunas consideraciones. Tiene que ver mucho con la capacidad emocional de las personas, esa inteligencia emocional, esas habilidades blandas que también se van desarrollando y de lo cual es importante que ustedes también vayan identificando y vayan observando, porque no solamente en el tema de emprendedurismo son valiosas, también en el tema de organizaciones son muy buscadas. Oye, Amanda, el tema de innovación, ¿verdad? Cómo ser innovador y no repetir ideas nuevas, ideas originales, que viene también ligado con la parte de creatividad, la parte de capacidad de asumir esos riesgos, ¿verdad? Porque posiblemente vamos a perder la manera de pensar y ser de la cultura japonesa, por ejemplo. Ellos una empresa la consideran como un hijo. Entonces, una empresa que tiene un año, pues es prácticamente un bebé, no está ni caminando, luego va formándose la empresa, ya 5 años, es aún un niño, 10 años, 15 años, 20 años, es un joven, adolescente o joven, ¿verdad? Que aún necesita madurar mucho. Entonces, para ellos esa concepción es importante porque eso nos permite visualizar que cualquier emprendimiento o empresa no va a ser exitoso en el momento en que ya lo vislumbramos o lo ponemos a caminar. Es un proceso que a veces lleva su tiempo. Eh, no sé, en el caso, ahora que mencionan de Stephanie, ¿cómo les ha ido con, con lo que desarrollan? ¿Cuántos años tienen ya de estar en eso?
Profe, yo creo que no están. ¿Quién No sabe? está ninguna de las dos, sí. Sí, Ok, lástima. gracias. Eh, pero igual, cuando ustedes compartan con alguna amistad o amigo, pues les va a comentar todas las situaciones que han pasado en ese sentido. ¿Qué es esa parte de asumir riesgos, de ser perseverantes también y de ser flexibles y adaptables a las condiciones, al mercado, a lo que permite el sistema, ¿verdad? Y a lo que exige el cliente como tal. Y no hablemos en el sentido estrictamente de bienes materiales. Ahorita lo vamos a ver porque hay también servicios y proyectos que son de índole social, ecológico, económico, ambiental o social. Importante, un aspecto clave en todo este tema de emprendedurismo es el marketing, ¿verdad? Cómo nosotros podemos identificar ese mercado meta, ese nicho, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra función en todo este entorno de nuestras comunidades o del país o de la región, ¿verdad? ¿Qué nuevo servicio le vamos a brindar a un potencial cliente? Entonces, esa predisposición a hacer un esfuerzo adicional, a ser creativos, a hacer empuje y a ser dinámicos. Y aquí viene también mucho la parte de las redes, de relaciones, las interconexiones, lo que son identificar esos socios clave, ¿verdad? ¿Con quién debo hacer alianzas? Con los bancos, con proyectos de capital semilla, con alguna ONG, ¿verdad? Que me den algún empuje, algún apalancamiento. Por ejemplo, me gusta mucho siempre poner el ejemplo aquí, que lo veo muy, muy plasmado, del Fondo Comunitario Monteverde, que es una organización sin fines de lucro que capta recursos del exterior y capta recursos locales para ponerlos a disposición de proyectos dentro de la comunidad. Entonces, ese es un socio clave en ese sentido. ¿Cuáles van a ser mis actividades claves? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis objetivos como tal? ¿Verdad? Vean que este es un proyecto, ¿verdad? Que debe desarrollarse claramente. Los recursos con que dispongo con mi tiempo, dispongo de experiencia, ¿verdad? Soy un profesional en una rama específica, tengo algún ahorro, etcétera. Y lo que le da valor, ¿verdad? ¿Qué beneficios ofrece ese producto? ¿Qué lo diferencia de la competencia? La relación que tengo con el cliente, cómo genero yo esa lealtad con el cliente, ¿verdad? ¿Cómo genero yo que ellos quieran comprarme a mí o disponer de mis servicios? Y por supuesto los canales por donde voy a poner a disposición ese servicio o producto. Y el tipo de cliente, a quién le voy a vender mis servicios. Si ustedes están pensando en un tema de consultorías, ¿verdad? eh, ambientales en cualquier tipo, pues es necesario que primero vean el tema de los socios clave, con qué profesionales cuento, profesionales especializados en alguna rama para cierto producto. Si es en un estudio de impacto ambiental, si es en un proyecto de tramitación, tramitología, etcétera. Entonces, ¿a quiénes van dirigidos esos servicios? Y por supuesto, las fuentes de ingreso. ¿Verdad? ¿Cómo voy yo a cobrar por eso? Y algo que es súper importante es que jamás se regala el trabajo, se cobra lo justo, lo que vale eso. A veces hay críticas por el tema de artistas o de obras de arte, manualidades o trabajos hechos a mano, ¿verdad? Que tienen un valor significativo, pero la gente a veces los quiere baratos o regalados, cuando la labor que lleva eso, las horas de trabajo, ¿verdad? Tienen su costo. Entonces, ¿cuánto va a costar ese producto o ese servicio? ¿Y cuánto está dispuesto el mercado a pagarme por eso?
¿Y cómo voy a hacer ese cobro? Lo voy a hacer a través de de transferencias, SIMPE, ahora que está de moda el SIMPE, con el tema de impuestos. Lo voy a hacer a través de efectivo, lo voy a hacer a través de una moneda virtual, eh, igual que también ahora está de moda las monedas virtuales. Pero entonces son aspectos que uno debería preguntarse si ya va a iniciar en este mundo de emprendeduría. ¿Me siguen? ¿Cómo vamos? Bien. Todo bien. Ok, chicos. No me asusten con esos lapsos de silencio. Yo no sé si están ahí. Pero chicos, lo importante de esto, como les repito, es para cualquier actor social que tenga un proyecto o una visión de un servicio, es importante considerar todas estas cosas y generar esa red de relaciones. Y tenemos en el tema del emprendedor social, ¿verdad? Que no es necesariamente con productos, sino más con servicios, ¿verdad? Con algún objetivo específico que le dé bienestar a una sociedad. Ahora con el tema de objetivos de desarrollo sostenible, hay muchos emprendedores sociales en estas ramas, ¿verdad? En el tema de exclusión de la violencia, en el tema de igualdad de género, en el tema de seguridad hídrica, seguridad alimentaria, etcétera. Pero antes no necesariamente es que tengo que inventar, tengo que irme simplemente a generar un producto X, ¿verdad? En material o en físico. ¿Qué tenemos que pensar antes de iniciar un negocio? ¿Verdad? Y se los dejo ahí rebotando en ese sentido. Ya ustedes están en el cuarto año, igual que uno lo vivió en su momento en la universidad. A veces uno se preguntaba, bueno, si voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir trabajo, este, voy a emprender, ¿verdad? Hay muchos casos exitosos de compañeros de la carrera que han emprendido y son excelentes consultores o tienen empresas. Eh, y en general en la Universidad de Costa Rica, pues hay muy buenos casos de estudiantes que han desarrollado proyectos de negocio y han sido exitosos. Y recuerden que la Universidad de Costa Rica tiene un programa de innovación y capital semilla para estudiantes que tengan ideas que puedan ser potenciales para desarrollar. Voy a buscarlo ahí. Yo hace poco más de un año había estado en una charla con ellos y es muy interesante. ¿Verdad? A veces la comunidad universitaria no lo sabe, pero ellos dan capital semilla a veces no reembolsable, ¿verdad? Para iniciar proyectos específicos, por si ya empezaron en algún proyecto que quieran desarrollar. Pero, ¿qué debemos pensar antes de iniciar con algo de esto? Estar, por supuesto, que motivados. Si yo no me motivo, si yo no soy el que me la creo, pues entonces no voy a poder convencer al resto de actores sociales. Las necesidades, identificar exactamente a qué necesidades voy a suplir, qué estilo de vida también voy a suplir con este proyecto. El tema de ser solidarios también es importante. ¿Tengo o no tengo ahorros? ¿Tengo o no tengo un capital? ¿Verdad? De ahí es donde también debemos aprovechar las entidades que ofrecen ese capital semilla. Y por supuesto, en el tema de un ecosistema correcto, ¿verdad? ¿Cómo voy a interactuar con todo ese ecosistema social, ¿verdad? Que hay alrededor, en el caso de si es un proyecto a nivel comunal o a nivel regional. Les dejo aquí nada más esta parte de 7 razones por qué escribir un plan de negocios que va muy ligado a lo que estábamos hablando, el tema de marketing, ¿verdad? Que es esa hoja de ruta
que nos permite ser más concretos y no andarnos por las ramas en una idea. Conocer el sector, conocer si hay competencia o no hay competencia en esa área que voy a desarrollar, conocer si hay una coherencia del proyecto, si hay ideas, ¿verdad? Que se puedan comunicar, posibles inversores, proveedores, etcétera. Por ejemplo, ahora, creo que para este año, en el proyecto de eliminación de plástico de un solo uso, se va a eliminar también lo que es empaques de estereofón, poliestireno. Bueno, pues hay un sector ahí importante, ¿verdad? Que va a requerir productos complementarios, perdón, productos sustitutos del estereofón o del plástico. Entonces, eso es un ejemplo de decir, bueno, posibles clientes, posibles socios en materias primas, la estabilidad y viabilidad técnica de el proyecto. Puede ser que se me ocurra una idea muy novedosa, pero no tiene viabilidad técnica o no tiene viabilidad legal. Recuerden, no sé si han llevado el curso de estudios de impacto ambiental. Ya, sí, ¿verdad? Ya lo llevaron. Estamos viendo, profe, apenas. No me ha gustado, por cierto. ¿Por qué no te gusta? No sé, profe, no sé, no es un curso que me captó como mucho la atención. Ahí lo estamos llevando, pero no sé, no me gusta mucho. Yo creo que no me caiga la escupa, pero que me digan, ay, vaya, le pagamos para hacer un estudio de impacto. No, gracias. Next. Sí, sí, no te apasiona. Eh, no, yo te entiendo, es muy tedioso a veces porque hay muchas actividades e indicadores que hay que considerar. Pero en lo que son estudios de impacto ambiental, pues hay que considerar este tema de viabilidad de proyectos, ¿verdad? Viabilidad económica, viabilidad ambiental, viabilidad em, legal, ¿verdad? De cualquier proyecto. Y por supuesto, tener una visión de futuro a corto plazo, ¿verdad? Donde quiero estar en los próximos 2, 3 o 5 años con un proyecto X. Entonces, para concretar esta parte, pues definimos un negocio, planificamos, nos asesoramos sobre el mercado, sobre inversores, sobre competencias, sobre clientes, diseñamos nuestro portafolio de negocios. Esto ya parece una clase de administración. Nos diferenciamos del resto, porque eso sí tiene que quedar muy claro, no tiene sentido generar un proyecto donde somos uno más, ¿verdad? De las ideas que ya están en el sector, ¿verdad? Algo nos tiene que diferenciar, algo nos tiene que ser atractivos en ese sentido. Hacemos un presupuesto, diseño, marketing, planeamos, logotipos, etcétera. Recopilamos el material que hemos analizado y por supuesto comunicamos. Hacemos uso de redes sociales, de, no sé, ¿cómo se llama esto? Los influencers que ahora están utilizando mucho para el tema de marketing, etcétera. Esto nos lleva al tema de encadenamientos productivos. Bueno, tengo un proyecto, tengo un producto, ¿cómo voy a lograr que empiece a darse a conocer dentro de la comunidad? Para eso son los encadenamientos productivos, porque estos emprendedores o estas pequeñas empresas o medianas empresas deciden interactuar unas con otras para apoyarse mutuamente. Y es un sistema de negocios, ¿verdad? Bastante bueno en el sentido de que no me exige a mí si necesito algún servicio específico o algún producto específico para mi proyecto, ¿verdad? Eh, evitar costos
de desarrollo, ya que otra empresa los tiene o está trabajando en eso precisamente. Por ejemplo, en el tema de publicidad, entonces yo no soy experto en publicidad, pero hay una empresa que me puede ayudar con eso. Entonces, de eso se trata. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues una continuidad en el tiempo, dinamizar nuestra idea de negocios, generar más investigación y desarrollo de la idea, una eficiencia que se busca también en el tema de la colectividad, ¿verdad? Aprovechar todos esos recursos que están ahí a través de redes de actores. También ver el tema de competitividad sectorial, ¿verdad? Cómo el sector compite y me obliga a mí a estar a la vanguardia o estar adelante. Nuevos mercados también que se pueden abrir. ¿Y qué requerimos en este sentido? Lo que son esas relaciones, esos factores específicos de intercambio, ¿verdad? Que necesitamos hacia adelante o hacia atrás dentro de la cadena de valor. Si yo cultivo fresas, ¿verdad? Y no tengo los recursos para tener una cámara de frío, bueno, pues tal vez hay otro actor que sí tiene la inversión ya establecida y me puede dar el servicio de manutención de la cadena de frío de esas fresas, por ejemplo, para exportación, etcétera. En el tema legal, por ejemplo, y lo hemos visto mucho aquí en el Ministerio de Salud, con el tema de registros sanitarios. Hay muchos emprendedores, hay empresas, ¿verdad?, que desarrollan sus productos, pero para ponerlos en el mercado legalmente, pues necesitan un registro sanitario, necesitan cumplir con el reglamento de etiquetado, la información nutricional del producto, etcétera. Pero por sí mismos, ellos no son expertos en este tema. No saben cómo se hace el trámite para un registro sanitario o no tienen las herramientas como firma digital, no tienen los contactos como quién hace la etiqueta y el valor nutricional del producto, etc. Entonces, se alían con otros actores que sí están en ese nicho de mercado, ¿verdad? Para lograr darle valor a su producto y establecer esas alianzas y sacar su registro, sacar las etiquetas y distribuirlo ya a nivel nacional, por ejemplo. Hay muchos ejemplos de lo que son encadenamientos productivos en zonas y regiones. Este es un ejemplo que me encontré interesante en el sector de Cartago, ¿verdad? Y cómo se establece una zona económica especial. Las zonas económicas especiales son un eje potencializador de muchas comunidades. En la zona norte, bueno, el mismo Cartago, se quería hacer una zona económica especial aquí en Punta Arenas para potencializar negocios de, por ejemplo, Montes de Oro, Punta Arenas, Cantón Central, todos los distritos de la costa de Punta Arenas con el tema de mariscos, pescado, etcétera. Bueno, todavía no se ha logrado, pero es un proyecto ahí que está ahí pendiente. Entonces, para que vean que hay actores sociales que tienen sus empresas, ¿verdad? Y es una excelente oportunidad para aliarse con otras empresitas dentro de ese universo. Entonces, esa es una forma. No sé si hay en Guanacaste, hay alguna zona económica especial. Es que Guanacaste se ha estado diversificando mucho, más en el tema de servicios, el tema de, bueno, de turismo. En la parte agroindustrial, pues todavía tiene presencia, pero no sé si hay iniciativas de este tipo o han escuchado. Ahora que recuerdo, ahora que recuerdo, creo que se inauguró
creo que fue el año pasado, un mercado de artesanías, ¿verdad? Si no me equivoco, ahí en Guanacaste. Acá donde sí. Sí, ¿verdad? Bueno, yo sé que hay, venden mucha artesanía en lo que es Guaitil, aquí en Santa Cruz, digamos, Guaitil. No sé si nunca han ido, pero en Guaitil casi todas las casas hacen jarrones, tinajas, platitos, Ujú. y en eso se especializan. Ah, ok. Bueno, ese es un valor agregado y es una caracterización, ¿verdad? Que se le da dentro del mercado de artesanías a ese producto. Entonces, ellos se diferencian. Ese es un buen ejemplo. Ok. Por supuesto, nuestro país tiene una economía bastante robusta en el tema de ecoturismo, ¿verdad? Que se vio afectada por la pandemia, sí, y eso también obligó a reinventarse en el tema de sobrevivir para muchas empresas, pero los encadenamientos productivos y el tema de turismo rural han estado trabajando muy de la mano, ¿verdad? Y por supuesto que lo van a seguir haciendo. Eh, Traigo a colación el tema de turismo rural porque en muchas comunidades, especialmente lo que es zona Pacífico, zona Chorotega, se están dando proyectos sumamente interesantes. Y volvemos al tema de cómo las comunidades se vuelven partícipes directamente ellas para aprovechar sus recursos locales y generar también un poco más de bienestar y equidad en la distribución de riquezas. No necesariamente tiene que llegar un consorcio o una multinacional a apropiarse de los recursos, del valor turístico de una comunidad, y pues la comunidad lo que hace es trabajarle a ese consorcio, que ha pasado en muchos sectores. Entonces, ese es el valor del turismo rural en ese sentido. Y eso genera muchas posibilidades de empleo, trabajo y superación para muchas familias. Ustedes han ido a comunidades en Guanacaste. Hay comunidades muy bonitas, muy vistosas. Por ejemplo, Ojancha. No sé qué otras comunidades pueden indicar ahí que tienen potencial, ¿verdad? Que son muy autóctonas, que son muy originarias, que tienen ese potencial para el turismo. Vuelvo a mencionar Guaitil, porque la gente va, digamos, solo casi que para eso, como para ver las tinajas, ver todo. Entonces, hay incluso lugares donde ofrecen que usted haga su propia tinaja, por ejemplo. Entonces, eso atrae a la gente ver cómo se hacen, cómo hacen los pigmentos, porque son pigmentos naturales, digamos, que ellos explican que esto lo hacemos con tal piedra y esta piedra hay que molerla y hay que ponerle no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es muy bonito. Vayan. ¿Dónde queda? De Santa Bárbara para adentro, creo. Ah, voy a Ahí les mando buscar. la dirección porque no me acuerdo. Sí, sí, sí. Hacer ahí un poco de turismo también rural. Gracias. Ese es un buen ejemplo. Tierras Morenas, por ejemplo. Tilarán tiene un proyecto ahí interesante para incentivar el turismo. Eh, el mismo Santa Cruz, ¿verdad? Que tiene toda su historia, todas sus tradiciones. Es más vistoso en las fiestas de Santa Cruz, pero pues tiene también un potencial importante ahí. Que por cierto, yo en mi vida he ido a las fiestas de Santa Cruz, pero dicen que son muy bonitas. Pregúntele a Fernanda. Ah, bueno, dice Fernanda, la especialista en las fiestas de Santa Cruz, ahí nos comparte la experiencia. Amanda, ya te cantaste, Fernie está aquí, yo creo. Ah, tampoco está. Qué barbaridad. Oh, bueno, sí, no, es que parece Santa Cruz, por eso lo decía. Sí. La que no vive en Santa Cruz dice, ¿verdad?
Primero fue Chama en Sustancias conmigo que me cantó y ahora Amanda con Fernando. Qué barbaridad, no, no. Voy a tener que empezar con asistencia aquí. No, no, ahí sus motivos tendrían. Ok, entonces vean también, ¿verdad? Que este es un tema importante, ¿verdad? De valorar. Eh, Hay actividades, ¿verdad? Que tienen ya una programación específica para incentivar el turismo rural comunitario. Hay manuales de emprendedurismo en turismo rural comunitario. Hay ferias de turismo rural, etcétera. Aquí lo importante es dos aspectos, ¿verdad? O dos ejes comunes de estos emprendimientos rurales. La participación comunitaria es sumamente importante para que tengan éxito. La visión y la autenticidad que tienen estos proyectos, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido. La sostenibilidad que tienen y por supuesto que sean amigables con la naturaleza. Y los servicios turísticos que se asocian a todo esto, que tienen que ver con los encadenamientos, tanto en el carácter agrícola como agroindustrial. Si una comunidad logra desarrollarse en el tema de turismo rural, eso requiere, por supuesto, personas de la comunidad que se formen, que se capaciten, que aprendan nuevas habilidades, que ciertas actividades, la materia prima o insumos se consigan dentro de la comunidad en el tema de hortalizas, legumbres, carnes, huevos, etcétera. Entonces eso también genera pequeños emprendimientos, ¿verdad? Ahí mismo. Eso lo vemos mucho en zonas turísticas que aún están trabajando muy de la mano entre ellas. El ejemplo, aparte de Monteverde, está, se me olvidó el nombre, donde San Marcos de Tarrazú es un buen ejemplo, ¿verdad? No solamente ellos se dedican al tema de café, sino que también explotan una marca turística en esa zona. Bueno, el mismo Zarcero, ¿verdad? También. No sé qué otros lugares han visitado o han paseado que puedan visualizar estos ejes o por lo menos estos ejemplos de emprendedurismo y encadenamiento. No sé, los chicos o chicas que han paseado, que pasean mucho por Costa Rica. Monteverde, profe, sin duda alguna. Y no sé, después de eso no, creo que no he visitado ninguno como con esas características. ¿Ustedes no han ido a Puerto Viejo? Sí, bueno, yo sí conozco, pero digamos, es un ambiente muy bonito y todo, pero ya como a nivel así de participación de la comunidad no, no me he Ujú, involucrado tanto. He ido ujú. como un fin de año y así. Ok. Bueno, cuando visiten alguna zona turística, traten de analizar estas cuestiones de aquí. Hay un lugar muy bonito allá, Talamanca, no sé si han ido a Mubri o alguna de estas comunidades indígenas. No, pero digamos, yo recuerdo haber ido, pero hace años, ¿verdad? Al San Carlos, allá por el Arenal, que Ujú, la gente es como, intentan vender como mucho cosas como, ¿sabes? Como sostenibles y que las mariposas y que los serpentarios y así. ujú. Sí, sí, exacto. Pero vieras qué interesante, ahí o sea, son zonas que dependen del turismo, se han desarrollado gracias al turismo, ha mejorado la calidad de vida, los indicadores sociales y económicos de esas comunidades, pero también a veces se cae en el error de ser muy comerciales, demasiado comerciales. Y también, bueno, no todo es perfecto aquí,
A veces cuando uno entra a ventas de artesanías o de souvenirs, eh, hay ya como que el souvenir que se encuentra uno en Monteverde también se lo encuentra en La Fortuna, se lo encuentra en el Poás, se lo encuentra en Manuel Antonio, ¿verdad? De hecho, sí, 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 son como los mismos llaveritos y los mismos Ajá. muñequitos estos que son, yo le compré una a mi hermana, está bonita, pero sí son como lo mismo. Sí, sí, entonces uno dice, no, me lo encuentro en cualquier parte, ¿cuál es el sentido de comprar algo si no es de la zona? Entonces, eso es lo que hay que fomentar en esa parte de la participación comunitaria, ¿verdad? No que llegue una cadena de souvenirs, ¿verdad? Que le venda souvenirs a todo en todo el país. Y eso no solamente es en Costa Rica, en lugares turísticos, en otros países pasa exactamente lo mismo. A mí me dio mucha gracia porque el souvenir que uno se encontraba, por ejemplo, en Ciudad de México, se lo encontraba también qué sé yo, en algún otro estado como Querétaro, Aguascalientes o, ay, de donde sacan la plata, ¿cómo es que se llama este lugar? Eh, bueno, donde había minas de plata. Bueno, el asunto es que también pasa lo mismo. Encuentra uno, encuentra uno exactamente los mismos souvenirs. Entonces también no tiene mucho sentido. Entonces eso es lo que hay que rescatar y no caer en esa parte. Ah, ay. Eh, y por supuesto, dentro de las características importantes de lo que es el turismo rural, tenemos lo que es la iniciativa local, ¿verdad? Parte de lo que hemos estado hablando todo este curso, cuál es esa iniciativa que genera participación activa de las comunidades y se logran proyectos importantes, esa gestión local, los efectos locales, ¿verdad? Cómo distribuimos equitativamente los recursos dentro de la comunidad, eh, cómo aprovechamos los paisajes locales y los protegemos al mismo tiempo y cómo valorizamos esa cultura local que no se pierda. Y en esto también voy a otra situación que pasa mucho en las zonas turísticas, cuando llegan las cadenas de comidas rápidas, ¿verdad? Y entonces matan un poco el tema de la comida tradicional de la zona, eh, ¿verdad? Porque se homogeniza el tema de alimentación. Esta fotografía que ustedes ven aquí es de un proyecto comunitario que hay aquí en San Luis, en el Valle de San Luis, en Monteverde. Es de la Asociación de Desarrollo que lo lograron, es un campamento, es como un hotel que ellos construyeron ahí, no solamente para turistas, sino para estudiantes de universidades. Lo lograron con gestión de Dinadeco. Y lo interesante es que es una comunidad pequeña, han logrado muchas cosas y aprovechan su entorno y sus características y protegen su herencia cultural, ¿verdad? Para disfrute también del turismo. El año antes de pandemia, en el 2019, había llevado a los chicos aquí, nos quedamos a dormir ahí. Es muy interesante. Eh, Ellos tienen ahí el proyecto, que creo que ustedes lo han escuchado, el proyecto Sendero Pacífico, que es una interconexión que hay entre el bosque nuboso y toda la parte de la costa pacífica. Y se trata de aprovechar la experiencia y servicios desde pescadores hasta conservacionistas en el área de bosque nuboso. Entonces, ese es un proyecto que ellos están desarrollando ahí muy integral, ¿verdad? Con varias comunidades. Entonces, esa es la idea de este tipo de emprendimientos. Nos quedamos ahí y pues nos atendieron muy bien. De hecho, lo hicimos con compañeros de San José también. Estaba lloviendo mucho y más bien
ahí me asusté un poco porque la buceta como que se quiso quedar pegada ahí en un barrial, en una bajada. Entonces ya uno se asusta que vaya a pasar algo, pero sí salió la buceta. Tuvimos que bajarnos todos. Pero eso es parte del valor, ¿verdad? De experiencias comunitarias. Y por supuesto, esto tiene que ver también con una visión que viene más generalizada. Recordemos que estamos trabajando con objetivos de desarrollo sostenible y muchas organizaciones internacionales están en esa línea. En el caso de la Organización Mundial del Turismo, ha identificado que el turismo rural y en la parte de turismo específicamente es un nicho muy importante para las comunidades, ¿verdad? Es un motor de desarrollo también y genera empleos que bien trabajados son empleos de calidad. Esta imagen, pues como ustedes verán ahí, para extranjeros que no saben de dónde viene el café, por ejemplo, simplemente están acostumbrados a ver el café ya en líquido, ¿verdad? No saben cómo se nace la planta, etcétera. Pues es una actividad y es una experiencia interesante. ¿Quiénes de aquí, por ejemplo, han ordeñado? Yo, profe. Yo, profe. Eso. Y a mucha gente pues no sabe. Yo también he ordeñado. Y pues es una experiencia bonita para la gente que nunca ha hecho esa actividad. O el tema de ir a sembrar algo, etcétera. Y para ir cerrando un poquito ya este tema de encadenamientos productivos, pues estos encuentros, ¿verdad? Que logran esas sinergias y esas conexiones, lo que permiten es fortalecer relaciones comerciales con pequeños productores, medianos productores, a establecer alianzas importantes a largo plazo, la vinculación del sector académico, ¿verdad? Con gobierno y empresarios. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica ha participado y ha estado muy activa en las comunidades con proyectos. Ustedes bien, hay un grupo que explicaba el tema de una asada, ¿verdad? Que está con el tema de compostaje. Bueno, ahí cómo nosotros podemos apoyarlos en eso, en la parte técnica y generar un producto de alta calidad para, para productores o agricultores de la zona. Y por supuesto el crecimiento justo de pequeñas empresas. Yo subí hace unos días dos o tres videos sobre este tema, ahí no sé si los pudieron ver, pero es básicamente alegórico, ¿verdad? Al tema de encadenamientos. ¿Y qué ha pasado con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que nos ha golpeado increíblemente. ¿Verdad? Pues hay nuevas oportunidades ante un turismo eh, que lamentablemente va a seguir teniendo impactos en los ecosistemas por ser masivo, pero que nos genera la oportunidad de ser un turismo diferente y más responsable en ese sentido. Hay estudios muy interesantes sobre el impacto del turismo en zonas que son preciosas, en zonas de coral, de arrecifes de coral, en zonas de playa, etcétera, donde ha obligado a las comunidades a establecer capacidades de carga, limitaciones a la cantidad de turistas para no ver afectado el recurso. Pero es una oportunidad ahora con el tema de COVID de reinventar los espacios de turismo. Que viene también con esas estrategias de explotación de esos ambientes naturales abiertos. Y adaptarse, por supuesto, a las nuevas condiciones sanitarias.
El tema de uso de mascarilla, ahora el tema de pruebas de COVID, de un pasaporte COVID en la Unión Europea, un certificado es lo que le dicen, perdón, en la Unión Europea, que lo está iniciando Grecia. Entonces, son nuevas condiciones, ¿verdad?, que se nos presentan. Y nada más para indicarles en el tema de estudios de capacidad de carga, las reservas de aquí pues tienen una capacidad establecida para no alterar la, la actividad normal de los ecosistemas, de los animales, etcétera, por afluencia o presencia de seres humanos. No en todas las áreas protegidas se da eso. Bien lo vemos, por ejemplo, o lo veíamos en el tema de Manuel Antonio, donde está sumamente impactado y ya los animales pues no, se acostumbraron a nuestra presencia y son dependientes de nosotros. Ahora con el tema de pandemia pues tuvieron una situación, un impacto, un choque bastante fuerte porque lamentablemente hay muchos turistas que les dan de su comida a los animalitos. Pero esas son cosas de las que tenemos que aprender. ¿Quién ha ido a Manuel Antonio? Ojalá, profe, pero no. Sí, en Manuel Antonio. No sé qué pasaría con esta bichito, los mapaches y los monos, pero como les digo, o sea, roban la comida de los turistas, dispersan basura, el turista le da comida que no es para ellos, los enferman, le generan enfermedades, etc. Aquí en Matapalo, profe, se da eso también, porque como está el hotel ahí, entonces si uno pasa como para la playa y los animales ahí van detrás de usted, si le ven pan o lo que sea, ahí van los monos. Sí, vieras que aquí también pasa eso con los pisotes y los cariblanco. Sí. Sí, y claro, el turista feliz de ver una gran cantidad de pisotitos ahí acercándosele a uno, pero no está bien. Pero y los hoteles explotan eso, lamentablemente. Hay una directriz, por ejemplo, del MINAE para eliminar los bebederos de azúcar para los colibríes, estos bebederos de plástico. Si ustedes van a la Reserva Bosque Nuboso, había una cafetería, bueno, ahí está todavía, y el MINAE los obligó a ir quitando paulatinamente esos bebederos para los colibríes, porque por supuesto que los impactan y los hacen dependientes de agua con azúcar, nada más. Sí, profe, yo de hecho al principio de año fui y ahí estaban esos, y un montón de colibríes. Sí, hace algún tiempo eran, pero una cantidad enorme de bebederos. Como te digo, ya los han obligado a irlos quitando porque no los pueden quitar de golpe porque podrían afectar a todos los colibríes. Pero sí, ese es el equilibrio que hay que tener con el tema de desarrollo ¿verdad? Y explotación de recursos naturales. Bueno, y por supuesto, esto nos lleva también al tema de cómo ser sostenibles, ¿verdad? En estos proyectos y emprendimientos. Cómo generar economía circular, ¿verdad? Cómo lograr reducir residuos, captar energía y captar recursos y darles esa circularidad natural. Entonces, ¿cómo captamos esos recursos y cómo utilizamos esos residuos? A través de producción, de reuso, de consumo responsable y de reciclaje, por ejemplo. Muchos proyectos pues se están orientando a esta parte, porque también en el tema económico es necesario. Hay emprendimientos ahora que se han dado con el tema de pandemia, en donde se reutilizan cosas y se genera un menor gasto en las economías locales y de recursos locales,
Este es un ejemplo de que se hizo aquí, la tilichera. Me imagino que deben haber otros en otras partes, en otras comunidades, pero esto es para fomentar lo que la gente ya no utiliza, irlo a cambiar por por algo que tal vez sí necesite. Qué sé yo tengo un martillo que no lo uso, entonces voy. Esa es la lógica de este centro de trueque. Voy, entrego el martillo y si veo algo que me interese o me sirva, pues lo intercambio. Es una actividad muy interesante. Tiene que ver, por supuesto, con el tema de economía circular. Aparte, las metodologías de economía circular también tienen que ver con permacultura. Y permacultura en ese sentido de que nosotros estamos dependientes de los recursos y de la energía que nos dé los ecosistemas. Entonces necesitamos acoplarnos a ellos. Para eso tenemos el tema de lo que es diseño ecológico. Bien lo decía la expositora en la clase pasada, Paula Vargas, en el tema de la huerta ecológica, ¿verdad? Cómo hacer diseño ecológico para adaptar un viejo redondel a las necesidades de alimentación o de seguridad alimentaria en una comunidad. Es un proyecto sumamente interesante. Entonces, ¿cómo logramos establecer áreas productivas que sustenten comunidades o familias o regiones y cómo reciclamos esos nutrientes? Igualmente ustedes recordarán con la exposición de Justin Welch que nos estaba hablando sobre el parque tecnológico aquí que se piensa hacer en Monteverde, cómo captar recursos y nutrientes de, por ejemplo, aguas residuales o lodos. Hay una técnica para captar en el tema de gas, de la descomposición de aguas residuales y lodos, un material que se llama estruvita, que es un enriquecedor de suelo bastante productivo, ¿verdad? Que a veces se pierde, no se aprovecha. Entonces, ¿cómo captamos esos nutrientes y devolverlos otra vez al ambiente? Eso tiene que ver con permacultura. Y hay cursos especializados, hay maestrías, hay profesionales especializados en permacultura. Hay un Día Internacional de Permacultura, que es el 4 de mayo, ¿verdad? Porque las sociedades se están dando cuenta de la importancia de no desperdiciar nada, de reutilizar todo o de captarlo todo y aprovecharlo y volverlo otra vez a los sistemas. Entonces, es un tema bastante interesante. Si en algún momento alguien quiere hacer alguna investigación sobre permacultura, pues ahí los invito. Hay mucho material sobre esto. Les dejo esta imagen, algunos principios básicos de la permacultura, ¿verdad? Son en el caso de principios éticos, ¿verdad? Que nos relacionamos mucho con eso. Y en el parte de principios de diseño de Holmgren, que es uno de los principales impulsores, y principios de actitud de Mollison también en este diseño de permacultura. Entonces les dejo esta lámina para que ahí la revisen. Se me metió esta imagen aquí. Qué raro. Y caemos en toda esta relación de metodologías, de formas diferentes de ver las estructuras productivas. Caemos a lo que son economías colaborativas, que tienen que ver con encadenamientos, tiene que ver con economía circular, tiene que ver con permacultura, por supuesto, y tiene que ver con participación comunitaria, participación de la gente activa. Las economías colaborativas también son una corriente que ha estado ganando impulso y se ha fortalecido mucho con las tecnologías, con el uso de tecnologías, porque lo que buscamos es compartir e intercambiar recursos, bienes, servicios, etc. Para también hacer una contraprestación monetaria al usuario.
¿Qué quiere decir con esto? Que yo estoy aprovechando servicios o productos que ya alguien hizo la inversión y que tal vez no le está dando el suficiente uso o lo está poniendo a disposición de otros usuarios que no tienen los recursos. Eso genera también un ahorro importante y una reconceptualización de lo que es el consumo. Tenemos un aspecto que es social, ¿verdad? Tenemos gente que ocupa ciertos bienes o servicios, que tenemos un modelo económico que es colaborativo, ¿verdad? Que es de reutilización y de ahorro, y tenemos el uso de la tecnología. Las economías colaborativas hacen un uso bastante interesante de las tecnologías que tenemos a disposición. En ese sentido, colaborativo, para no confundirnos, ¿verdad? Tiene que ver con ese uso, ese uso que no es lucrativo, que no es un negocio en sí para generar una gran rentabilidad. Y tiene que ver también con el uso de datos y tecnologías de fuente abierta. ¿Ustedes han utilizado algún Office de venta libre, de uso libre, perdón? ¿Qué pasa cuando no tenemos los recursos para comprarle una licencia de Windows Office? Lo craqueamos, profe. Nadie es LibreOffice, está creo, profe, pero si les soy sincera, ay, esto queda grabado, por Dios. No, profe, no lo descarguen legalmente. Así funciona. Porque de LibreOffice es como bastante complicado, más cuando creo que la compañera Fernanda no tenía problemas para instalar el Office en la computadora de ella, y al usted pasarse documentos o descargar documentos de otros, por ejemplo, de Word, que es lo que usualmente se usa, es complicadillo a veces por esa transferencia, digamos, en entre estudiantes. Si usted como empresa tal vez solo utiliza eso, no existe tanta complicación porque sus empleados y usted, pues ya el manejo es diferente. El problema es cuando hay como un intercambio de información que puede ser perjudicial, que a veces no funcionaba bien. Buen punto, sí, buen punto. Y el tema de la compatibilidad también. Sí, y en este tema de economía colaborativa o de plataformas, pues quiero hacer énfasis en esto. Estas economías colaborativas, el espíritu radica en la parte de no lucrativa o poco lucrativa. No obstante, ahorita vamos a ver que se ha distorsionado el tema de economía colaborativa. Y nos obliga a hacer otras cosas. ¿Cuáles son las ventajas de las economías colaborativas o economías de plataformas? En lo que nos interesa a nosotros como profesionales en salud ambiental, tiene que ver con hacer más con menos recursos, haciendo uso de ya recursos existentes o utilizarlos de manera más eficiente. El ciudadano se vuelve un agente potencializador del el tema económico a pequeña escala, hace uso eficiente de esos recursos, genera e intercambia valor con otros ciudadanos de manera directa. No hay un intermediario ahí. Bueno, idealmente. Y también hay una externalidad ambiental positiva, ¿verdad? Al conseguir reducir esa necesidad de fabricación de nuevos bienes o de construir más infraestructura, ¿verdad? Porque estamos haciendo uso de lo que existe. Un ejemplo claro, tenemos lo que es el carpooling o el carpoolear, ¿verdad? No sé si lo han hecho, lo han practicado o saben qué es el carpooling. No, profe. Que es básicamente organizarme con compañeros de trabajo o compañeros de la U, si alguno tiene vehículo y
pues compartir el mismo transporte y uno ayudar un poco en la gasolina o en algún gasto adicional. Hay plataformas y apps que ya se dedican a esto, a hacer el carpooling. Bueno, ahorita por el tema de pandemia, pues tal vez a la gente ya le da un poco de miedo, pero antes de la pandemia era muy utilizado. Todavía se sigue utilizando. Otra app o aplicación en este tema de economías colaborativas es BlaBlaCar, que también es un mecanismo parecido al carpooling, que es compartir vehículo, ¿verdad? Con varias personas por días. Se hacía mucho con el tema de restricción vehicular. Bueno, mi carro tiene placa impar, no sale, pero el carro del vecino tiene placa par y sí puede salir. Entonces me voy con el vecino y al siguiente día él se viene conmigo. Ahorramos combustible, compartimos el viaje y lo volvemos un viaje agradable. Tenemos este otro app que es Dog.Bacay, que es una aplicación para las personas que tienen mascotas y necesitan irse de viaje y no tienen con quién dejar las mascotas. Entonces hay gente que les gusta cuidar gatos o perros, conejos, lo que sea. Y pues ellos se ofrecen a cuidarlo y a cambio de que en el momento en que esa persona también ocupe, pues consiga gente que les pueda cuidar sus mascotas. Entonces es una opción también interesante en economía de plataformas o colaborativa. Glow, ¿verdad? Que nació con ese concepto, o el mismo Waze, ¿verdad? Que para muchos Waze ha sido una bendición en el tema de rutas, pero es una app de libre acceso y que nos ayuda a programar bien nuestros viajes, a ahorrar un poco de combustible y a generar alertas en la vía en caso de algún choque, en caso de ciertas situaciones que se den. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Sí, profe. Ok, ¿qué es lo que se ha distorsionado un poco en el tema de economía colaborativa? Porque entendemos esto de que estoy reutilizando recursos que ya son existentes, sin la necesidad o el afán de generar un gran ganancia. No obstante, pues muchas empresas han utilizado este tema de economías de plataformas o de redes para generar ingresos sumamente altos. Airbnb, HomeAway, Uber son ejemplos de esto. Son empresas que tienen un poder adquisitivo bastante grande. Son empresas que manejan mucho recurso económico. Y se aprovechan, así lo expreso yo de manera a comentario título personal, se aprovechan de las debilidades legales de muchos países en el tema de plataformas tecnológicas para sacar un provecho económico extra. Les comento, con Airbnb, aunque es una muy buena idea, la empresa pudo haber nacido en el sentido de que yo tenía un cuarto extra o un cuarto que no utilizaba en mi casa, se lo cedo a un turista o a alguien que quiere conocer, por ejemplo, Monteverde, y después, pues yo puedo, si quiero ir a Italia y buscar a alguien que me ofrezca dentro de su casa, me reciba y podamos compartir cultura, lenguaje, etcétera. Es ese intercambio que es rico culturalmente. Pero ahora el tema es que se ha vuelto muy económico y aquí tenemos el problema de que hay muchas personas que ven en esto un negocio y ya no es que yo comparto mi espacio de la casa o mi espacio personal para compartir con gente, sino que construyo 3 o 4 o 5 cabañas o casas o cuartos y lo hago un hospedaje que no paga impuestos, que va de normativa sanitaria y normativa de seguridad, ¿verdad? Porque no estaba obligada hasta hace poco. Entonces también genera un impacto en la zona.
Entonces, no sé si me entienden ahí la diferencia entre economía colaborativa de plataformas y ya lo que es un modelo de negocio, que es lo que estas empresas han hecho. O no sé si están de acuerdo conmigo en esa perspectiva. Creo que sí. Profe, bueno, por lo menos de mi parte ni siquiera sabía que Airbnb, digamos, había nacido como desde esa perspectiva, ¿verdad? Siempre lo vi como desde el punto de vista que era como una plataforma más que se dedicaba como a rentar, ¿verdad? Lugares y así para hospedarse. O sea, desconocía eso que acabas de decir, entonces sí me parece interesante y la idea en realidad de un principio está muy, muy bonita, ¿verdad? Por todo el intercambio cultural que hablabas, pero hay que lástima. Sí, sí, al final esto se vuelve en un tema de interés económico porque Airbnb pues desarrolla una plataforma interesante, una plataforma en donde yo pongo a disposición mi casa o un lugar que no use, pero de la plataforma termina cobrándome una comisión, ¿verdad? Y entonces yo lo que hago, como yo le veo entonces un valor económico, entonces, no, si la empresa me cobra una comisión, entonces voy a cobrar a $50 la noche la habitación. Y así va el juego de oferta y demanda, que termina siendo eso. Estaba leyendo una noticia hace unos días en el tema de Airbnb que tiene varias demandas en muchos países. No sé si será veraz o no, pero no me extrañaría. De que son hospedajes que como no ofrecen, no están regulados en muchos países, puede ser que tenga una foto muy linda, pero cuando llegas al lugar es totalmente otra cosa. No hay seguridad, nadie se hace responsable del sitio, puede haber alguna situación sanitaria importante. Lo que pasó hace, creo que 2 años, con el asesinato de una, creo que venezolana, en unos apartamentos que están en Airbnb en Escazú, me parece, en donde no había seguridad y creo que fue un muchacho de mantenimiento que ingresó a la habitación donde estaba la muchacha y la asesinó. Eh, Hay experiencias de ese tipo, experiencias muy desagradables que la empresa paga para borrarlas o para que no sean tan reconocidas y no dañen la imagen de Airbnb. Aunque ese caso está hasta en Investigation Discovery, así que no Sí, creo que hayan cubierto mucho, exacto. porque yo lo vi ahí, de hecho. Sí, cierto, De sí hecho, es. yo he visto hasta una película, profe, como igual, ¿verdad? Que trata de esa plataforma de Airbnb, donde en las casas, digamos, el señor que las alquilaba ponía cámaras por todo lado, entonces espiaba a las personas y bueno, al final pasa ahí una desgracia que se muere casi que todo el mundo, pero ¿verdad? Le meten a uno como ese trauma y así, de hecho, me dio como un poco de miedo la película, porque uno cuando se hospeda en un lugar de estos, exacto, o sea, no están regulados, uno no tiene conocimiento de verdad como de todo lo que normalmente uno debería conocer, no sé, entonces sí es como esa inseguridad que siempre sí, anda uno, más que todo uno como mujer, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Y más si vas sola, ¿verdad? Uno no debería andar con miedo en ningún lado, pero eh, hay que fijarse mucho cuando uno alquila en Airbnb las calificaciones que tiene, los comentarios, eh, lo que ¿cómo se llama esto? El casero o ay, tiene un nombre, el home, bueno, no recuerdo, pero el encargado de ese hospedaje, las reglas que tiene dentro de El esa, anfitrión creo que se llama. el anfitrión, gracias, gracias, sí. Sí, hay que fijarse mucho en esos detalles. Aquí hemos tenido muchas quejas, ¿verdad? Porque llega gente y
le ponen unas fotos muy bonitas y cuando llegan era totalmente otra cosa y terminan yéndose para un hotel o unas cabinas normales, ¿verdad? Pues no era lo que esperaban. Y hace el año, vamos a ver, a finales creo que en 2019 se aprobó una ley de hospedaje no tradicional. Si en algún momento la pueden leer o revisar. Es una ley que trata de regular las hospedajes por plataformas, no solo Airbnb, también está Booking y otras. Y les trata ya de exigir permisos sanitarios, patentes, pero las pone en una categoría muy especial, muy diferente a un hotel o un hostel, lo cual considero no tiene sentido, no, no es justo en el tema de mercado, pero trata de darle cierta legalidad a estas nuevas formas de hospedaje. Entonces, ahí han habido algunas luchas legales con esto. Pero por lo menos en el país tenemos una ley que trata de regularlo. Ahí para que lo sepan. Se llama Ley de Hospedaje No Tradicional. Y lo que veníamos hablando en el tema de legalidad, pues, ¿cómo regulamos estas nuevas economías colaborativas que vienen muy de la mano de las plataformas digitales y donde los países no tienen herramientas legales o están apenas iniciando en el tema de las tecnologías para controlarlas? La legislación laboral que existe o que debe hacerse. En el tema de Uber, hay una disputa ahí porque, bueno, alguien que está afiliado a Uber es colaborador de Uber o es independiente. Hay un limbo ahí con ellos. La empresa Uber no se hace responsable en el tema de seguros, en el tema de algún ingreso mínimo, de garantías sociales, ¿verdad? La empresa los ve solo como, tienen una palabra, Uber usa una palabra para los que se afilian. Son colaboradores de la empresa, pero no hay un link. Socios colaboradores. Sí. Creo que eran socios colaboradores. Socios colaboradores, exacto. Sí, pero no hay ninguna relación contractual entre la empresa y ellos. Entonces, bueno, esas cosas tienen que ponerse claras, ¿verdad? También el tema de la autorregulación de las plataformas, ¿verdad? ¿Quién controla las plataformas? Si a Uber se le ocurre en algún momento subir las comisiones, eso quiere decir que, ¿cómo hago yo entonces para cobrar? Porque me va a salir más caro el viaje, ¿verdad? Como colaborador de Uber. Y el que va a salir ganando es el mismo Uber al cobrar esa comisión que paga el cliente. El nivel administrativo para regular, ¿verdad? ¿Cómo regulamos esto? A nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. Hay luchas importantes. En el tema de Airbnb, creo que Nueva York prohibió esta aplicación porque estaba afectando a los pequeños empresarios y medianos en hotelería, por ejemplo. El tema de licencias y permisos y competencia. La eterna lucha, vuelvo con el tema de Uber, o ahora está Didi. Bueno, ¿cómo son transporte de personas regulado, como los taxis? No, o sí, ¿verdad? Hay un conflicto ahí con ese tema. La protección misma de los usuarios, mira, ¿quién me protege a mí como cliente de estas plataformas? No sé si a ustedes les ha pasado en Uber Eats, que piden algo y resulta que nunca llegó. O quien iba a hacer la entrega en apariencia dice que buscó y pitó y como no salimos se devolvió
y perdimos la compra. ¿Quién se hace responsable de ese dinero? Yo una vez tuve una mala experiencia con Uber Eats porque no pedí algo y el motorizado dijo que sí había llegado al punto y como no me encontró, pues se devolvió. Entonces perdí la plata y perdí la comida y quedé con hambre. Y al final no me dieron ninguna respuesta en el soporte de la plataforma. Entonces queda uno ahí en el aire. Y la legislación fiscal, ¿verdad? Cómo tratan los gobiernos de que la riqueza que están generando estas plataformas, bueno, no sea solo para ellas, sino que le reintegren a través de impuestos, a través del fisco, al gobierno, ¿verdad? Por esos servicios. Y que el gobierno idealmente use esos recursos para diferentes proyectos para el país. Ok, chicos, ¿cómo vamos por ahí? Bien, profe. Ok, y ya para terminar, el tema de responsabilidad social y ambiental empresarial también es importante. Hay todo un mundo en este tema. Solo recordemos aquí algo importante. Las empresas perdón, si las empresas están únicamente para ganar utilidades, ¿qué función tienen en la sociedad entonces? Las empresas no están únicamente para eso. Y ahora la tendencia actual es que una empresa tiene que tomar en cuenta que sus actividades, sean positivas o negativas, tienen un impacto en esas comunidades y en sus empleados, en la vida de ellos. Aquí tenemos algo muy importante en ese sentido en el tema de economía ambiental. Bueno, cómo las empresas entonces, si tienen un impacto en las comunidades, también tienen que manejar sus costos evitados. Cómo ser buenos vecinos en las comunidades, ¿verdad? Cómo estimamos esos costos evitados hacia las personas gracias al mejoramiento de la calidad ambiental y de los indicadores de eficiencia ambiental para no causar impactos en las comunidades. ¿Cómo internalizamos externalidades a favor del ambiente y la sociedad? En eso estamos claros, ¿verdad? ¿Cómo internalizamos externalidades? Sí, díganme algo. ¿Cómo internalizar externalidades? No. Un ejemplo muy claro. Coca-Cola, FEMSA Coca-Cola genera un volumen de botellas increíble. Esa es una externalidad que se la transfiere al gobierno porque son las municipalidades las que al final de cuentas tienen que recoger todas esas botellas. Ese costo económico, ¿quién lo asume? Lo asumimos todos nosotros. Ese costo económico de recuperar ese material en botellas lo debería asumir la empresa. De ahí es que quiere decir esto, la empresa internaliza, o sea, mete dentro de sus costos esa externalidad, esa fuente de impacto. Entonces, es la empresa la que se tiene que hacer responsable de captar las botellas plásticas. Y así tenemos también que mejoramos la calidad ambiental de la empresa. Pero, profe, Uh-huh. esto muy pocas veces sucede porque al final quienes se encargan de estar dándoles un adecuado tratamiento a lo que son las botellas plásticas son las municipalidades y demás entidades. Uh-huh. Se podría decir que esta internalización de externalidades se podría dar en caso de Goyo, que en este caso recibe los residuos y ahí sí ellos mismos los tratan. Entonces ahí sí están externalizando, bueno, haciendo este proceso para no confundir más. Uh-huh.
Exacto, sí, ese es un buen ejemplo y eso está dentro de la normativa nacional como unidades de cumplimiento en el tema de manejo de residuos eléctricos y electrónicos. Exacto. Y más recientemente en la ley 8839, recordemos que hay un principio de responsabilidad extendida del productor. ¿Qué tiene que ver con esto? De internalizar esas externalidades. La cantidad de dinero o el esfuerzo que dediquen las empresas, por ejemplo, embotelladoras, para hacer esto, es ahí donde nosotros entramos, como dicen. Es ahí donde profesionalmente o a través de políticas obligamos a estas empresas a hacerse responsables de los residuos que generan, para que no asumamos el costo nosotros. Que en algún momento se los dije, el tema del marketing, del reciclaje, en la década de los 60s y 70s, fue hacernos sentir al consumidor culpable de un impacto que lo estaba generando el productor. En ese sentido, empresas que generan más basura plástica en el mundo, ¿cómo hacemos que esas empresas logren cambiar estos modelos? Vean, por ejemplo, la cantidad de envases de botellas plásticas en Estados Unidos que genera Coca-Cola en toneladas, 2.900.000 toneladas anuales. Esto tiene un costo en imagen para la empresa, entonces de ahí surge el tema de la responsabilidad también, cómo fortalecemos esa parte. Cómo se fortalecen las unidades de gestión ambiental en estas empresas, ¿verdad? Para ir bajando estos niveles de contaminación. En el tema de costos evitados, una empresa como Lala, ¿verdad? Que se fue de aquí, bueno, de aquí de la zona del país, pero es una empresa muy fuerte en la región de productos lácteos. Lala enfrenta multa millonaria por contaminar el río de Guanajuato en México. Bueno, eso es cuánto se hubiera ahorrado la empresa si hubiera tenido buenas prácticas ambientales en esa zona, ¿verdad? Entonces, ese es un costo que debió haber evitado la empresa a través de una política ambiental. El tema de las denuncias por contaminación en ríos de Limón, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta al MINAE, a nosotros, sostener estos litigios contra empresas? ¿Y cuánto le cuesta a la empresa defenderse? ¿Cuánto le cuesta a las piñeras y a las bananeras estar pagando millones en procesos judiciales y en demandas, cuando deberían estar mejorando sus prácticas agrícolas? Entonces, chicos, ¿qué es lo importante aquí de la responsabilidad social empresarial? La empresa ocupa que esas operaciones que desarrollan, ¿verdad? Que generan lucro, sean sustentables en la parte económica, por supuesto, en la parte social y en la parte ambiental, que es la línea que llevan la mayoría de empresas, o que deberían llevar. Porque hay que reconocer, estas empresas tienen que reconocer esos intereses de los distintos grupos, ¿verdad? Que conforman las comunidades. Esas empresas se vuelven actores sociales clave, importante, y tenemos que negociar con esas empresas para ciertos proyectos. Esta es una imagen de Tecnoambiente, el relleno sanitario que está aquí en San Isidro de Miramar. Este es un actor social que lo tenemos que incluir en planes de gestión ambiental, en planes, plan de gestión ambiental cantonales. Lo tenemos que incluir en gestión de residuos sólidos también. No lo podemos dejar por fuera. El ICE. El ICE es un actor, una empresa que tiene sus programas de gestión ambiental institucional y sus indicadores también tienen que ver con cómo se lleva, cuál es esa relación que tiene con las comunidades, en este caso con Tilarán, donde está el parque eólico, por ejemplo. En Guanacaste, el Ingenio El Viejo, bueno, ¿qué proyectos tiene el Viejo para con las comunidades cercanas a él? ¿Verdad? ¿Qué proyectos de desarrollo? ¿Qué proyectos para mitigar impactos ambientales, etcétera? No sé si ustedes han ido a este ingenio.
Es interesante. Yo estoy haciendo mi práctica ahí, profe, pero es que es bastante bonito. Sí, hacen bastantes actividades como, exacto, de responsabilidad social y pues ambiental también. Exacto. Las empresas ahora se lo están tomando en serio y eso es algo que hay que recalcar. Esta empresa se llama Componentes El Orbe, que es una empresa de venta de equipos de cómputo y soluciones tecnológicas y lo que es outsourcing o se le podría decir servicios que ofrece como terceros, ¿verdad? A otras empresas o del Estado. Y ellos tienen un programa muy interesante. Yo los había invitado, pero no he podido coordinar con ellos. Tienen un programa de recuperación de material eléctrico y electrónico, ¿verdad? A través de campañas. Y por la pandemia no se han vuelto a hacer estos últimos meses. Pero eso es un programa que tiene como parte para retribuir la cantidad de equipo tecnológico que ingresan al país a través de las importaciones, ¿verdad? De grandes productores como Hewlett Packard, Lenovo u otros. Perdón. Y esto también tiene que ver con la parte de unidades de cumplimiento que hablaba Andrea en el tema, por ejemplo, de importadora Monge o el Goyo, que estos están obligados a recibir línea blanca o tecnología en sus tiendas. Y al final, pues tiene un impacto económico en el tema de marketing, cómo visualizamos estas empresas, si son responsables o no. Al viejo le interesa generar una muy buena imagen en sus áreas, ¿verdad? Para llevarse bien con las comunidades. Igual que al viejo, a muchas de esas empresas también les interesa llevarse bien, tener una imagen positiva. Y esto tiene que ver también con cómo nosotros como consumidores los elegimos a ellos. En un estudio del 2016 sobre qué quieren hacer, cómo ven los consumidores a las empresas responsables. Si yo veo que una empresa es socialmente responsable, ambientalmente responsable, entonces voy a adquirir sus productos, voy a estar a gusto comprándoles cosas, ¿verdad? Voy a tener una muy buena relación con ellos, pero si es una empresa que tiene problemas, genera impactos ambientales, es muy problemática, etcétera, este estudio demuestra que los consumidores en el 63% penalizan a la marca. 50% de estos consumidores dejan de adquirir el producto. Entonces, para una marca que, por ejemplo, experimenta con animalitos, está demandada por maltrato animal, pues una buena parte de sus clientes van a dejar de comprarles. Entonces, eso es muy importante en el tema económico para estas empresas. ¿Qué es una empresa con responsabilidad social, ambiental y empresarial? Es una empresa que atiende a los stakeholders o las partes interesadas que forman, ¿verdad? Su universo, actores sociales clave, otras empresas, clientes, consumidores, etc. Esos son los stakeholders. Llegar a conciliaciones con la comunidad y con los colaboradores, vincular las acciones a sus modelos de negocio y ser responsables con las consecuencias socioambientales que traigan las decisiones. ¿Qué no es una empresa socialmente responsable? Una empresa que abre una fundación, una empresa que entrega dinero, ¿verdad? Como decir yo, el que contamina paga, el principio de yo contamino, pero les estoy dando dinero. Eso no es socialmente responsable. Hacer donaciones en especie, respaldar causas medioambientales o sociales, ¿verdad? Cuando ellos mismos son parte del problema. Y hacer marketing social para mejorar su imagen. Entonces se los dejo aquí para que lo analicen. Puede que estén de acuerdo, pueden que no estén de acuerdo, pero son consideraciones que hay que... Ok, chicos, vamos a ver. Eso es lo que les traía, perdonen el tiempo.
Yo sé que un poco largo, pero es que eran temas que tenía que tocar en clases anteriores. Espero no haberlos cansado mucho. Y como les repito, son temas que dan para mucho, a veces son cursos enteros, pero si en algún momento les interesa ahondar en algunos de estos temas que tienen que ver con participación activa, pues los invito, hay muchos programas, cursos, hay formación en esto. Esto sería por mi parte. No sé si hay comentarios. De mi parte no, profe. Ok. Bueno, gracias, Amanda. Les dejo esta frase: no se rindan nunca, porque nunca saben si el próximo intento será el que funcionará. Entonces, sigan adelante, especialmente en los temas que les quedan ahorita en los cursos. Ya falta poco, no se rindan. Sé que están cansados, nosotros también estamos cansados, pero al final de cuentas, pues todo tiene su fruto. Para las próximas 2 clases, recuerden que son 2 presentaciones, solamente presentación en PowerPoint, y la idea es que abramos espacios de discusión y de análisis de esos temas. Si tienen ejemplos, excelente. La idea es generar ese ambiente de intercambio, de opiniones. Cualquier consulta o duda, pues no duden en escribirme. Y nos veríamos el otro viernes. Muchas gracias, profe. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Buenas noches, chicos, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Igual.